El millonario llora al escuchar el pedido de una mendiga negra por un padre en la tienda. Rafael Mendoza, dueño de Mundo Encantado, la tienda de juguetes más grande y lujosa de la ciudad, estaba acostumbrado a todo tipo de clientes. Millones en el banco, premios internacionales y una vida envuelta en éxito y brillo. Pero nada lo había preparado para lo que pasó esa tarde gris. La puerta se abrió y entró una niña con los ojos más profundos que jamás hubiera visto. Juliana. Su ropa rota, sus manos temblorosas y un silencio pesado la envolvían como un manto invisible. Caminó directo hacia Rafael con una mirada que atravesaba el alma. «Quiero comprar un papá», dijo con voz firme, aterradora en su sinceridad. El aire se congeló. Todos los clientes se quedaron en silencio. «¿Cómo?», murmuró Rafael sin aliento. Sus palabras no parecían reales, como un eco salido de una pesadilla. Juliana era una niña negra, pequeña, con la piel manchada de tierra y lágrimas que se mezclaban con «¿Puedo comprar uno aquí?», repitió, con una inocencia que partía el pecho. Rafael sintió un nudo gigante en la garganta. El brillo de su tienda y su fortuna no valían nada frente a aquella súplica anclada en el abandono y la desolación. La niña no pedía un muñeco, ni un capricho, pedía amor. Y así, con sus manos temblorosas, se entregó a Rafael, como si uno de sus juguetes pudiera salvar su mundo destrozado. Pero justo cuando Rafael comenzó a imaginar un nuevo camino, darles un hogar a Juliana y a su hermano gemelo, Julián, que se aferraba a la sombra de su hermana, pero con ojos llenos de rabia y desconfianza, apareció Vera, una mujer fría, de mirada dura como cuchillo, que se presentó como su tía biológica. La tensión se cortó en la tienda como un cuchillo girando en la carne. Vera gritó, reclamó, juró que los niños eran suyos y que no permitiría que un extranjero les arrebatara la custodia. Su presencia olía a amenaza y peligro. El proceso legal que siguió fue una guerra. Y justo cuando Rafael comenzó a creer que había encontrado más que éxito, que había creado algo real y tuvieran una familia, la verdad oculta de Vera empezó a destaparse. Secretos que podrían destruirlo todo. Historias sucias. Amenazas veladas. Un peligro acechando detrás de su sonrisa falsa. ¿Podrá Rafael defender a los niños? ¿A esa familia frágil que está naciendo entre juguetes y sueños rotos? ¿O será arrastrado por la oscuridad que busca arrebatarle lo que más ama? La balanza de la justicia y los corazones está a punto de inclinarse y nadie sabe qué pasará. El reloj avanza. La custodia, la verdad, el amor. Todo pende de un hilo. Y en ese hilo, Rafael, Juliana y Julián se aferran a la esperanza. Pero la tormenta está a punto de estallar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo. ¡Para! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire en la tienda parecía denso, como si las luces brillantes y los colores vivos pudieran apagar la sutileza del dolor que se cernía. Rafael estaba allí, en ese momento, con Juliana y Julián observándolo, como si él fuera su única salvación.
La tensión con Vera se palpaba en cada rincón, un hilo que cortaba el ambiente y lo llenaba de incertidumbre. Justo cuando Rafael se preparaba para hablar con sus abogados sobre el próximo paso, un estruendo sacudió la tienda. La puerta se abrió de golpe, como si una tormenta hubiera entrado, y un hombre entró de forma abrupta. Tenía el rostro marcado por cicatrices y una mirada que podía quemar. La multitud se detuvo, y un murmullo se extendió como un eco. —¡Vea! —gritó el hombre, y todos contuvieron la respiración. —¿Qué? —Vengo por 2 niños. Tienes que actuar —dijo Miguel, con voz dura, y la urgencia de su tono reverberó en las estanterías llenas de juguetes. Rafael sintió un frío repentino que le recorrió la espalda. La atmósfera cambió en un instante. —¿Quién es este hombre? —preguntó Juliana, su voz diminuta casi ahogada por el caos. Julián se aferró a su hermana, con los ojos desbordando temor. Es su papá —murmuró Vera, y eso fue como un ladrillo lanzado al aire. Rafael no podía procesarlo. El padre, un hombre que había estado fuera de la vida de esos niños, que había dejado a su familia en un abismo de oscuridad. ¿Cómo podía ser el salvador y el villano al mismo tiempo? Miguel se acercó a Vera y susurros llenaron el aire. —No puedo perder a mis hijos. Dame una oportunidad, por favor. Rafael sintió que el mundo se asomaba al borde del abismo. No solo luchaba contra una tía mala, ahora se encontraba ante el padre biológico, un desconocido, un intruso que reclamaba lo que una vez abandonó. El revuelo de los clientes iba en aumento. Murmullos y miradas pasaban de Vera a Miguel y de ellos a Rafael. Se volvieron en un solo punto el hombre que tenía el poder de destruir toda su lucha por la familia. —¡No puedes llevártelos! —gritó Rafael, una defensa impulsiva llena de desesperación. —Son solo unos niños. ¿Qué sabes tú de cuidar? —¿Y tú qué sabes de ellos? —respondió Miguel, cargando su voz con resentimiento. Me fui porque tuve que, pero jamás dejé de quererlos. Las palabras golpearon a Rafael en el corazón, un pulso de conflictividad. ¿Era posible que este hombre estuviera diciendo la verdad? Juliana retrocedió al oírlos pelear, su mundo temblando a su alrededor. Julián, en cambio, observaba cada movimiento, cada gesto, como un guerrero, esperando. Las dudas comenzaban a florecer en la mente de Rafael. Tenía que tomar una decisión, y rápido. De pronto, Vera lanzó una mirada inquietante hacia Miguel, y en su rostro se reflejó un miedo que parecía más profundo que el de los niños. —¡No puede ser! —No te lo puedo permitir —dijo, y el aire se tensó aún más. Rafael, ante esa escena titánica, sintió que su estómago se revolvía. Y en un giro inesperado, Miguel dejó escapar un comentario que lo cambió todo. —¡Tú no eres su tía! Las palabras flotaron en el aire, como una bomba lanzada en silencio. Rafael sintió que el tiempo se detenía. —Eres su madre, ¿verdad? Los ojos de Vera se abrieron de par en par. Juliana y Julián miraron a su alrededor, desconcertados. La sala de la tienda se volvió un escenario de confusión total. ¿Era posible que aquel hombre que había estado ausente fuera el único que podía desenterrar secretos tan oscuros? Y Vera, la fría tía, ¿había sido en realidad su madre perdida durante tanto tiempo? Rafael se sintió atrapado entre el amor y el horror.
entre la necesidad de salvaguardar a los niños y la revelación de una verdad desgarradora. Todo lo que había conocido estaba a punto de derrumbarse, y el futuro de Juliana y Julián pendía peligrosamente de un hilo roto. El horror de lo que significaba esa revelación sangraba en el aire. La tormenta estaba a punto de estallar, y nadie sabía hacia dónde se dirigirían los vientos de ese destino revelado. El silencio posterior a la revelación fue como un golpe de tambor en el pecho de todos los presentes. Rafael sintió que el aire se le escurría, como si cada respiro se hiciera más pesado, más denso. Vera, la mujer que se había presentado como la tía, tenía los ojos de... Miguel, el hombre de los cicatrices, dio un paso adelante con el fuego de la verdad, iluminando sus ojos. «Es la verdad», dijo Miguel. «Vera no es solo su tía, es su madre. Me fui porque no podía soportar la vida que teníamos. Lo hice para protegerlos». Las palabras resonaron como un trueno. Rafael sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Todo lo que había construido en los últimos días parecía fragmentarse en pedazos. «¡Te fuiste! ¡Te abandonaste!», le gritó Vera. Su voz se quebró, como si alguien hubiera apuñalado su resistencia. Rafael observó cómo el rostro de la mujer, antes confiado y dominante, se transformaba en una máscara de desesperación. Los murmullos se transformaron en gritos. «¡Es un mentiroso!», decía alguien entre la multitud. «No pueden ser como una marea». Las opiniones empezaron a dividirse. Rafael, preocupado, sentía que el epicentro de esta tormenta era él, un extraño que ahora radicaba en un conflicto en el que cada palabra podía decidir el futuro de los niños. «¿Por qué volviste ahora, Miguel?», preguntó Vera, su voz casi apagada, pero con un edge que no podía ocultar. «¿Por qué no te preocupaste antes?». Él la miró a los ojos y por un momento el tiempo se detuvo. «Porque recibí noticias», empezó a decir, pero la confusión en las miradas de los demás comenzó a elevarse, un desconcierto palpable. Pero súbitamente todo cambió. El ruido de la tienda se extinguió al darse cuenta de una figura resbalando entre la gente. Un niño pequeño, de no más de 6 años, con la ropa llena de barro y una expresión aterrorizada. Lloraba, su rostro empapado mientras buscaba a alguien, a su madre quizás. Con un grito desgarrador, se acercó. Esa palabra echó fuego a la atmósfera. Era un reguero de pólvora. Miguel se quedó helado, los ojos desorbitados al ver al niño. Él no debería estar aquí», murmuró, su voz temblorosa. «Es imposible. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Rafael, incapaz de procesar la información que lo asediaba. El niño lo miró con ojos llenos de terror y agitación. «¡Mis hermanos! Vera, llévame a ellos», chilló mientras una nueva ola de murmullos atravesaba la tienda. «¡No puede ser! ¡No lo puedo creer!», decía Vera, su cara pálida, como si con cada palabra se le escapara la vida misma. Rafael sentía que todo su mundo se desmoronaba. 3 niños, no solo 2, se abrían paso hacia el caos, como si vinieran de un lugar donde la protección había colapsado. Miguel, ahora temblando, se acercó al niño. «¿Quién te envió? ¿Dónde están los otros?». Pero había una desesperación en su voz que afectaba más que sus palabras. El niño, incrédulo en medio de la confusión, comenzó a murmurar algo. «No puedo, no sé». Un silencio absoluto logró establecerse por un momento. Las miradas se cruzaron en un torbellino de incertidumbre.
¿Quién era este niño? ¿3 niños en lugar de 2? Rafael se sintió como un titán en la cuerda floja, mientras la multitud comenzaba a indagar, a buscar respuestas en medio de las sombras de la verdad. Todo lo que pensaba saber se desvanecía. Nadie podía garantizar que los lazos de sangre definieran a una familia, pero quizás detrás de cada historia había un hilo oscuro. Rafael se preguntó cómo ese niño podía desvelar una red de secretos incluso más complejos que los que había imaginado. Las preguntas se acomodaron unas sobre otras, y en el aire se percibía un nuevo peligro, un eco de gritos traídos desde el pasado. La tormenta se desató y los destinos de todos estaban entrelazados en un tejido de confusión. Ahora nada quedaba claro. La tensión en la tienda alcanzó niveles insoportables. Rafael miraba a su alrededor, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. Juliana y Julián estaban paralizados por el miedo. El niño recién llegado, con su rostro cubierto de barro y lágrimas, parecía representar un caos total. El murmullo de la multitud se intensificaba. Miguel, ahora con la mirada fija en el niño, estaba al borde del colapso. ¿De dónde saliste? ¿Quién te envió aquí?, preguntó con voz temblorosa. Él. Las palabras del niño atravesaron la tienda como una cuchillada. Rafael sintió un escalofrío recorrer su columna. 3 niños. ¿Qué había más allá de los secretos que la familia Mendoza había empezado a destapar? En ese momento, Vera, la mujer que se había presentado como tía, perdió la compostura. Su rostro, una mezcla de miedo y furia, se transformó ante los ojos de todos. ¡Cállate!, gritó. Pero su voz titilaba, frágil. Eres solo un niño perdido. No sabes lo que dices. El tumulto se había convertido en un torbellino, y todos miraban a Vera como si ella estuviera al borde del abismo. Yo lo vi, dijo el niño a duras penas. Los otros niños estaban en el coche. Ellos no pueden salir. Al escuchar eso, la multitud estalló en un coro de murmullos confusos. Rafael sintió que su corazón se ponía en la garganta. ¿Qué coches? ¿Qué otros niños? Miguel dio un paso hacia el niño, su rostro desgastado por la angustia. ¿Quién más está ahí? ¿Cuántos son?, preguntó, su voz un hilo de desesperación. En un instante, como un trueno en el cielo despejado, Vera lanzó una mirada que destilaba desespero y culpa. Tú no deberías estar aquí. Se suponía que estabas a salvo. Y en ese segundo todo cambió. El ruido de la tienda se extinguió como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. La mirada de Miguel se encontró con la de Vera. Una chispa de reconocimiento encendió el aire. «No, tú no eras», comenzó a murmurar Miguel, su voz temblorosa. «¿Eras tú quien?» El niño, sintiendo la tensión, se asustó aún más. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó como si corazón estallara. Esa palabra resonó en la sala, un eco de dolor y confusión. Y entonces, como si un velo se deshiciera, la realidad se destrozó en 1000 pedazos. Vera, sin poder sostenerse más, colapsó. «¡Es cierto! ¡Soy su madre!», exclamó. Y cada ojo en la tienda la miró con un nuevo horror. El silencio fue ensordecedor. Juliana y Julián se miraron entre sí, la incredulidad llenando sus miradas. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Rafael, aturdido. «Nos dijiste que eran tus sobrinos que...». «Yo no podía quedarme. Tuve que dejarlo todo atrás», respondió Vera, con la voz quebrada, luchando entre lágrimas.
Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La mujer a la que había tratado de proteger, la que había visto llena de determinación, era ahora solo una madre acorralada por la verdad que había intentado ocultar. Pero, ¿y esos hombres? ¿Quiénes son?, preguntó Julián, con los ojos anegados de rabia e incomprensión. Miguel miraba a Vera, pidiendo respuestas que quizás nunca deberían haber sido reveladas. «Ellos vienen por los niños», murmuró Vera, su voz ya apenas un susurro. «¡Los sotos están en peligro!». Un grito resonó desde la entrada. Un grupo de hombres vestidos con rostros oscuros irrumpieron en la tienda. «¡Buscamos a los niños! ¡Nadie se mueve!», gritaron, y la atmósfera se congeló de nuevo. Rafael sintió un golpe en el pecho. Todo estaba a punto de precipitarse en un caos. El niño que había traído la noticia del peligro, los 3 niños que ahora estaban atrapados en un juego de sombras, y Vera, cuya verdad podía destruirlo todo. ¿Quién era en realidad? ¿Qué la había llevado a huir? Todo se había vuelto mucho más complicado. Rafael tuvo que hacer una elección: proteger a aquellos que ahora consideraba su familia, enfrentar el peligro que se avecinaba, o ser arrastrado hacia un laberinto de secretos. Las miradas se entrelazaron, la comprensión se fragmentó, y el futuro quedó en suspenso. Una tormenta más oscura que la que se había avistado antes estaba a punto de desatarse. Nadie podía prever las repercusiones de esos secretos a medida que la realidad se quebraba a su alrededor. La tensión en la tienda alcanzó niveles insoportables. Rafael miraba a su alrededor, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. Juliana y Julián estaban paralizados por el miedo. El niño recién llegado, con su rostro cubierto de barro y lágrimas, parecía representar un caos total. El murmullo de la multitud se intensificaba. Miguel, ahora con la mirada fija en el niño, estaba al borde del colapso. «¿De dónde saliste? ¿Quién te envió aquí?», preguntó con voz temblorosa. El pequeño, sin poder dejar de llorar, exclamó: «¡Mis hermanos no están seguros! ¡Mamá, hay hombres malos!». Las palabras del niño atravesaron la tienda como una cuchillada. Rafael sintió un escalofrío recorrer su columna. 3 niños. ¿Qué había más allá de los secretos que la familia Mendoza había empezado a destapar? En ese momento, Vera, la mujer que se había presentado como tía, perdió la compostura. Su rostro, una mezcla de miedo y furia, se transformaba ante los ojos de todos. «¡Cállate!», gritó, pero su voz titilaba, frágil. «Eres solo un niño perdido, no sabes lo que dices». El tumulto se había convertido en un torbellino, y todos miraban a Vera como si estuviera al borde del abismo. Yo lo vi», dijo el niño a duras penas. «Los otros niños estaban en el coche. Ellos no pueden salir». Al escuchar eso, Rafael sintió que su corazón se ponía en la garganta. «¿Qué coches? ¿Qué otros niños?». Miguel dio un paso hacia el niño, su rostro desgastado por la angustia. «¿Quién más está ahí? ¿Cuántos son?», preguntó, su voz un hilo de desesperación. En un instante, como un trueno en el cielo despejado, Vera lanzó una mirada que destilaba desespero y culpa. «Tú no deberías estar aquí. Se suponía que estabas a salvo». Y en ese segundo todo cambió. El ruido de la tienda se extinguió como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. La mirada de Miguel se encontró con la de Vera. Una chispa de reconocimiento encendió el aire. «No, tú no eras», comenzó a murmurar Miguel, su voz temblorosa. «¿Eras tú quién?». El niño, sintiendo la tensión, se asustó aún más. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó,
como si su corazón estallara. Esa palabra resonó en la sala, un eco de dolor y confusión. Y entonces, como si un velo se deshiciera, la realidad se destrozó en 1000 pedazos. «¡Es cierto! ¡Soy su madre!», exclamó Vera, y cada ojo en la tienda la miró con un nuevo horror. El silencio fue ensordecedor. Juliana y Julián se miraron entre sí, la incredulidad llenando sus miradas. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Rafael, aturdido. «Nos dijiste que eran tus sobrinos». «¿Qué?». «Yo no podía quedarme. Tuve que dejarlo todo atrás», respondió Vera, con la voz quebrada, luchando entre lágrimas. Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La mujer a la que había tratado de proteger, la que había visto llena de determinación, era ahora solo una madre acorralada por la verdad que había intentado ocultar. «Pero, ¿y esos hombres? ¿Quiénes son?», preguntó Julián, con los ojos anegados de rabia e incomprensión. Miguel miraba a Vera, pidiendo respuestas que quizás nunca deberían haber sido reveladas. «Ellos vienen por los niños», murmuró Vera, su voz ya apenas un susurro. «Los otros están en peligro». Un grito resonó desde la entrada. Un grupo de hombres, vestidos con rostros oscuros, irrumpieron en la tienda. «¡Buscamos a los niños! ¡Nadie se mueve!», gritaron, y la atmósfera se congeló de nuevo. Rafael sintió un golpe en el pecho. Todo estaba a punto de precipitarse en un caos. El niño que había traído la noticia del peligro, los 3 niños que ahora estaban atrapados en un juego de sombras, y Vera, cuya verdad podía destruirlo todo. ¿Quién era en realidad? ¿Qué la había llevado a huir? En medio del pánico, Rafael sintió que la incertidumbre se cernía sobre él. Su mente trabajaba a toda velocidad. Los hombres oscuros se movían con determinación, soparando a los clientes y exigiendo respuestas. Era una sensación asfixiante. En ese momento, una voz aguda resonó en la tienda. «¡Alto! ¡No pueden llevarse a los niños!». Todos en la tienda se giraron, y de repente, una figura conocida apareció entre la multitud. Era Elena, la exesposa de Rafael. «¡Detente, Miguel!», gritó, y el silencio volvió a caer. Todos respiraron al unísono como si la llegada de Elena pudiera encender alguna esperanza. Pero entonces algo aún más descabellado se reveló. Con una mirada intensa, Elena se volvió hacia Vera. Tú eres quien me robó a mis hijos», dijo con voz cansada y herida. «Los dejaste en la calle para protegerte a ti misma. Eres una traidora». Rafael sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba pasando? Era un caos de verdades que chocaban. Julián y Juliana miraban de un lado a otro llenos de confusión. Miguel estaba paralizado, procesando las palabras de Elena, mientras la multitud murmuraba. ¿Cómo podían estar todos conectados de esta manera? «Yo solo quería salvarlos», gritó Vera, pero su voz se perdió en el ruido. Rafael se sintió caer en un abismo de dudas. Cada mirada en la tienda pesaba como plomo. Las verdades estaban chocando, revelando viejos rencores. Secretos devastadores y un lazo familiar que nadie había previsto. El silencio se rompió con una nueva preocupación. «Tienen que salir de aquí», advirtió el niño. «Los de afuera están viniendo». Rafael sintió un nudo en el estómago. El caos era inminente y las sombras del pasado estaban más vivas que nunca. Las relaciones estaban a punto de reestructurarse, pero el destino de todos pendía de un hilo, y la tienda se convirtió en el escenario de un drama familiar que desbordaba lágrimas y traiciones.
Nadie podía anticipar lo que vendría, y todos los lazos de confianza se tambaleaban al borde del colapso. Una convulsión de emociones intensas los atrapaba, y el verdadero horror estaba por desatarse. El silencio se rompió como un espejo al golpearse. Rafael sintió que el tiempo se congelaba mientras miraba a su alrededor. La tensión estaba tan densa que podía cortarla con un cuchillo. El niño temblaba, sus ojos buscaban a su madre, y el miedo en su rostro era palpable. La multitud murmuraba. Las voces se entrelazaban acusando, asombradas por la revelación de Vera. «No puedo dejar que se lo lleven», gritó Rafael, porque no solo era su futuro lo que estaba en juego, sino el de todos, sino el de esos niños que habían encontrado en él una sombra de esperanza. Pero en medio de esa tormenta de emociones, el hombre tenía una expresión de frialdad inhumana. Sus ojos oscuros escaneaban la escena y se posaron en Vera. «¿Viste lo que hiciste? Esto no era parte del plan», dijo con voz glacial. Un silencio tenso siguió sus palabras. Vera se encogió, como si las palabras lo hubieran herido. «No, no me sigas culpando», respondió, aunque su voz temblaba. El caos que reinaba fue reemplazado por una inquietante confusión. Nadie entendía el significado de su intercambio. «Él no es tu padre», murmuró el niño temblando. «¿Qué quieres decir con el plan?» Esa frase resonó en el aire, y las miradas de todos se fijaron en el niño, luego en Vera. Rafael sintió que su corazón se aceleraba. El hombre de abrigo pasó con pasos decididos hacia adelante, sin prestar atención a la multitud. «No tengo tiempo para esto. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es hora de acabar con este espectáculo», presionó, con un tono autoritario que enviaba escalofríos. «¿Qué espectáculo? ¿Qué estás diciendo?» Rafael se sintió arrastrado a un mar de confusiones. El miedo en los ojos de Juliana y Julián se tornó en terror. Algo oscuro flotaba en el aire, algo que no podían comprender. ¿Cuál es el plan? La desesperación de Miguel se hizo eco entre los murmullos. «¿Quién eres tú?», preguntó, aunque el temor le quebraba la voz. «Soy quien garantiza que esta familia no se rompa por tus decisiones». Las palabras del hombre sonaron como un eco de una autoridad que atravesaba la escena. La multitud estaba en shock. El aire vibraba de incertidumbre. El niño que había traído el grito de ayuda temblaba aún más. «¿Qué deseas de Vera?», preguntó Rafael, sin poder contenerse más, sintiendo que la situación escapaba de sus manos. La verdad gemía bajo el peso de tantos secretos. Y este individuo parecía ser el centro de todo. Claro, el héroe de los pobres viene a salvar el día, rió el hombre burlón. «Ella no te necesita, y lo sabes. Lo que te ofrezco es un camino diferente para todos. Un futuro en el que estos niños no tengan que seguir huyendo». Las palabras cayendo como dardos, borrosas, pero potentes. Rafael se sintió perdido, atrapado en una telaraña de manipulación. «¿Qué quieres?». «Dilo ya», gritó Vera. Su rostro denotaba un horror que se mezclaba con la desesperación. «Quiero lo que siempre fue mío, a esos niños», dijo el hombre, y todos sintieron un vuelco en el estómago. «No se pueden quedar aquí. Su madre les ha traído problemas que no pueden escapar». «¡Mamá!», chilló el pequeño. En ese instante un estruendo retumbó. La puerta principal se estrelló contra la pared y varios hombres con chaquetas de cuero entraron.
sus rostros oscuros, iluminados por la luz tenue de la tienda. ¡Los tenemos! ¡Tenemos que sacarlos de aquí!, gritó uno de ellos, su voz grave rasgando el aire. Rafael sintió que el mundo se desvanecía en una tormenta de gritos y caos. —¡Que sos hombres malos! —imploró el niño. Las palabras cortaban el silencio como un cuchillo afilado. —¡Ellos vienen a llevarnos! El hombre del abrigo se giró bruscamente. —Esto ya no es un juego —dijo, afilando su mirada hacia Vera. Ella se encogió de hombros, fracturada y descompuesta. Rafael no podía permitir que estos hombres se llevaran a los niños, pero también versaba una verdad atroz en las palabras del misterioso intruso. Todo adquiría forma: una familia, secretos revelados, la desesperación que se cruzaba con el peligro inminente. No había forma de regresar atrás. La inminente tempestad podría arrastrarlos a todos, opacar sus esperanzas con un torrente de sombras. Nadie sabía cuál sería el resultado, pero en el fondo del corazón de Rafael había una chispa que ardía. Tenía que luchar, incluso cuando se sentía perdido. Un grito desgarrador cortó el aire. El niño se movió hacia adelante, decidido, dejando caer su abrigo. Todos miraron. El pequeño levantó la mano, señalando al hombre en abrigo. Él es el verdadero villano. La revelación impactó como un rayo. Las miradas se multiplicaron en confusión y horror. —¿Qué dices? —se preguntó Miguel, el rostro pálido. La revelación del niño voló como un eco. Y de pronto, todo lo que habían creído sentir se tambaleaba. La verdad asfixiante dejó en suspenso las palabras. Y Rafael sabía que el caos apenas comenzaba. ¿Quién era este hombre? ¿Qué secretos oscuros se envolvían a su alrededor? Un frío sudor recorrió su espalda. Todo podría desmoronarse en un instante, y la respuesta se encontraba en esos ojos asustados que reclamaban justicia. La tormenta había estallado, y el futuro de todos pendía de un hilo. Pero Rafael estaba decidido a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a todos los demonios del pasado. El niño temblaba, sus pequeños dedos apuntando al hombre en el abrigo, que lo miraba con desdén. —¡Él es el verdadero villano! —gritó, como si cada palabra pudiera romper la tensión que llenaba la tienda. Rafael sintió que la sangre se le congelaba. Los murmullos de la multitud se hicieron un eco confuso, todos atrapados entre la incredulidad y el miedo. —¡Cierra la boca, niño! —espetó el hombre, su rostro endurecido. Pero en vez de callarse, el niño siguió hablando, sus palabras fluyendo como un río de verdad irrefutable. Él trabaja para ellos. Vienen por nosotros porque sabe quiénes somos. Un murmullo creciente se apoderó de la tienda. Rafael sintió que cada mirada se fijaba en él, buscando respuestas en su rostro. —¿Qué quieres decir con sabe quiénes somos? —preguntó Miguel, su voz temblando entre la desesperación y la furia. El hombre los observaba, sonriendo con desprecio mientras parecía disfrutar del caos. —¡Basta! —dijo Vera, tratando de recuperar el control. Su voz era un hilo, una tensión en el aire. —No sabes lo que dices. —Pero yo lo sé —replicó el niño, y con un movimiento rápido lanzó un objeto al suelo. Fue un viejo colgante, un medallón que brilló por un instante antes de caer. Rafael sintió que el mundo se detenía. Todos lo vieron. El murmullo se detuvo. El hombre del abrigo se puso rígido. —¡Eso no debería estar aquí! Su voz se alzó, llena de furia y pánico. En un instante, el ambiente cambió.
Los hombres de chaqueta se acercaron, listos para intervenir. El rostro de Vera se volvió blanco como el papel. —¿Qué estás haciendo? —preguntó, su mirada oscura, llena de terror. —No es para ti, no es para ti —replicó el hombre, apretando los dientes. —No debiste dejarlo escapar. Rafael, confundido, miraba al niño y luego a Vera, buscando alguna señal de lo que sucedía. El colgante era un símbolo, algo que había significado algo en el pasado, y ahora todos buscaban respuestas en torno a él. —¿Qué es esto? ¿Qué significa? —preguntó Rafael, la urgencia en su voz creciente. El hombre del abrigo se movió rápidamente hacia el niño, pero Vera salió disparada. —¡No! ¡Déjalo en paz! —gritó, cayendo ante el hombre con desesperación, como si lo que estaba en juego fuera más que la custodia de los pequeños, como si estuviera protegiendo algo mucho más profundo, algo que no podía ser revelado. —¡Basta! —gritó Miguel al ver la inminente confrontación, y entonces, como si alguien hubiera apretado un resorte, un grito penetrante rasgó el aire de la tienda. Ruidos de caos, un grito de terror. Era el mismo niño que había llegado hace unos momentos. El caos se desató. Los hombres de abrigo avanzaron, buscando apoderarse de los niños, y una clara imagen se dibujó en la mente de Rafael. Una familia desarticulada, un juego peligroso que había crecido más allá de cualquier control. —¡Sálvense, todos ustedes! —gritó el niño, sus ojos repletos de desesperanza. —¡No hay tiempo! En ese instante, un par de ellas pequeñas figuras se asomaron a la tienda. Otros niños sucios, con ojos llenos de miedo, con el mismo destello en sus miradas. —¡No! ¡No puede ser! —exclamó Vera, su voz desgarrada. Pero ya era tarde. Los niños se abalanzaron hacia los brazos de Miguel, buscando protección, y al instante se convirtió en un grito colectivo que atravesó el aire. —¡Que él no es su padre! ¡Él no es! —gritó. Todo giró en un confuso torbellino. Rafael sintió que el nudo en su pecho era más fuerte que nunca. Ahora la verdad incluía a más niños, seres que habían estado ocultos en el laberinto de secretos. Los murmullos de los clientes se tornaron en gritos, personas corriendo, el caos alcanzando su clímax. —¿Por qué no me lo dijiste? —preguntó Miguel a Vera, los ojos llenos de traición. —¿Eran tuyos todo este tiempo? ¿Te has quedado callada mientras ellos...? Antes de que pudiera terminar la frase, un estruendo tremendo resonó, como si el cielo estuviera cayendo. La puerta principal, a la que nadie había prestado atención, se rompió en 1000 pedazos. Más hombres, más peligrosos, entraron por la fuerza. El caos era absoluto. —¡Estamos aquí por los niños! —declaró uno de ellos, mientras la multitud a su alrededor caía en una desesperación total. —¡Salgan de nuestro camino! Pero lo que nadie sabía era que ese grito había sido la señal. El niño que había traído la verdad, el niño que estaba en el centro del conflicto, dejó caer el colgante nuevamente, y por un instante todos se quedaron mirando. Rafael sintió un escalofrío. Las miradas se cruzaron, todos esperando lo inevitable. ¿Quién revelaría la verdad detrás de esa cadena de eventos? Sudor frío corría por la frente de Vera mientras respiraba entrecortadamente, el miedo reflejado en sus ojos. —No, no puede ser. No hay tiempo para esto —dijo, mientras las palabras parecían escapar de su boca. Había algo más detrás de su temor, algo más grande, más oscuro, y la verdad comenzaba a asomarse entre las sombras. —¿Qué estás
ocultando? Preguntó Rafael, su voz firme. ¿Qué estamos a punto de toparnos? Una pequeña chispa brilla en los ojos de Vera, pero no era de esperanza. Era un reflejo de la verdad aplastante que estaba a punto de desatarse. Su vida, toda su historia, estaba a punto de cambiar para siempre. La atmósfera se vibraba con una intensidad aplastante. Nadie podría prever lo que vendría a continuación. Todo estaba al borde de la catástrofe. El niño temblaba, sus pequeños dedos apuntando al hombre en el abrigo, que lo miraba con desdén. «¡Él es el verdadero villano!», gritó, como si cada palabra pudiera romper la tensión que llenaba la tienda. Rafael sintió que la sangre se le congelaba. Los murmullos de la multitud se hicieron un eco confuso, todos atrapados entre la incredulidad y el miedo. «¡Cierra la boca, niño!», espetó el hombre, su rostro endurecido. Pero en vez de callarse, el niño siguió hablando, sus palabras fluyendo como un río de verdad irrefutable. «Él trabaja para ellos. Vienen por nosotros porque sabe quiénes somos». Un murmullo creciente se apoderó de la tienda. Rafael sintió que cada mirada se fijaba en él, buscando respuestas en su rostro. «¿Qué quieres decir con sabe quiénes somos?», preguntó Miguel, su voz temblando entre la desesperación y la furia. El hombre los observaba, sonriendo con desprecio mientras parecía disfrutar del caos. «¡Basta!», dijo Vera, tratando de recuperar el control. Su voz era un hilo, una tensión en el aire. «No sabes lo que dices». «Pero yo lo sé», replicó el niño, y con un movimiento rápido lanzó un objeto al suelo. Fue un viejo colgante, un medallón que brilló por un instante antes de caer. Rafael sintió que el mundo se detenía. Todos lo vieron. El murmullo se detuvo. El hombre del abrigo se puso rígido. «¡Eso no debería estar aquí!», su voz se alzó, llena de furia y pánico. En un instante el ambiente cambió. Los hombres de chaqueta se acercaron, buscando apoderarse de los niños, y una clara imagen se dibujó en la mente de Rafael. Una familia desarticulada, un juego peligroso que había crecido más allá de cualquier control. «¡Sálvense, todos ustedes!», gritó el niño, sus ojos repletos de desesperanza. «¡No hay tiempo!». De repente, la puerta principal se reventó con un golpe seco. Más hombres, con rostros oscuros y chaquetas de cuero, entraron en la tienda como un vendaval. «¡Buscamos a los niños!», gritaron, y el caos se convirtió en pánico. «Él no es su padre, él no es», chilló Vera, su voz desgarrada, mientras el niño se lanzaba hacia ella en busca de protección. Los otros niños, los recién llegados, ahora estaban rodeados. Las sombras se alargaron y en un instante el aire se volvió pesado, cargado de miedo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los hombres de chaqueta, su tono autoritario cortando el murmullo. «¿Dónde están los otros?». Rafael sintió una punzada de angustia. La verdad había comenzado a escapar, pero había también algo más. Algo muy oscuro y retorcido. «Esto es una locura», gritó Miguel, su voz resonando con grave preocupación. Sin embargo, el hombre del abrigo respiró hondo. Se irguió como si una idea brillante estuviera surgiendo. «¿No te has dado cuenta? Nosotros no queremos hacerles daño. Pero tú», dijo, señalando a Vera con un dedo acusador, «tú has obligado a este juego. Aquí hay más de lo que ves». Su voz, ahora un susurro, se deslizó por el aire.
como un veneno. Yo solo quiero proteger a mis hijos, respondió Vera. Pero el pánico en sus ojos delataba una verdad aún más profunda. Rafael sintió un vacío en el estómago. ¿Qué estaba escondiendo? Eres demasiado tarde. No puedes proteger lo que ya ha sido reclamado, insistió el hombre. Fue entonces cuando Vera se derrumbó. Su mirada se tornó desesperada y de su garganta salió una súplica desgarrada. ¡No puedo perderlos otra vez! En ese preciso instante, un grito desgarrador brotó detrás de la multitud. «Vera, no, esa no es la verdad», clamó un hombre, abriéndose paso entre los cuerpos apretados. Rafael lo reconoció. Era su antiguo abogado, Martín, quien había representado a Vera en su lucha por la custodia. La tienda quedó en silencio absoluto. Martín, con su expresión desencajada, miró a Vera y luego al colgante. «¿Es cierto? ¿Lo has mantenido en secreto todo este tiempo?», preguntó, el aire tenso entre ambos. Vera palideció. Las palabras se le atragantaron. «¿Qué sabes, Martín?», preguntó Rafael, el hilo de su voz temblando. Ahora el caos era un eco lejano. Las verdades se cernían en el aire como sombras. Este colgante es un símbolo de algo más grande que solo una familia rota, explicó Martín, su voz surgiendo con autoridad. Es un vínculo con un pasado que no puedes dejar atrás, Vera. No puedes proteger a los niños de los que ya son parte. Tienes que elegir. Las sombras del hombre del abrigo se alargaron y el frío envolvió a todos los presentes. Rafael se dio cuenta de que el verdadero tormento apenas comenzaba, porque en ese momento, antes de que la multitud pudiera asimilar lo que se estaba perfilando, una verdad atroz flotó en el aire. Vera no era solo una madre. Había selectivas conexiones que la ataban a esos hombres oscuros, secretos que la hacían parte de un juego más grande. Y los niños no solo eran su prioridad. ¿Qué implica eso?, preguntó Rafael, sintiendo un nudo en su pecho. ¿Qué has hecho? Pero no hubo respuesta, solo el silencio inquietante que se apoderó de la tienda. Cada corazón latiendo al unísono en la incertidumbre. La tormenta de secretos se desataba, y el futuro de todos pendía de un hilo irrompible. Nadie sabía qué pasaría a continuación, pero el caos ya había tomado su forma, y la verdad estaba a punto de estallar. El silencio se hizo pesado como una manta que cubría a todos en la tienda. Rafael se quedó mirando a Vera. El miedo en sus ojos se intensificaba. La tensión era palpable. El pasado y el presente colisionaban, desatando un caos que nadie podía controlar. Justo cuando la atmósfera alcanzaba su punto máximo, un grito desgarrador rasgó el aire. ¡Mamá! Era un grito que provenía de un rincón oscuro de la tienda. Todos se giraron, y de la penumbra emergió un niño pequeño, con la cara sucia y los ojos desorbitados. Detrás de él, dos más aparecieron, asustados y temblando. «Los otros están aquí», gritó el niño, y con cada palabra el terror se apoderó de todos. «No puede ser», murmuró Vera, sus manos temblando, cubriendo su boca. El hombre del abrigo se tensó, su mirada se volvió oscura, como si un trueno hubiese retumbado en su interior. «¿Qué demonios está haciendo aquí?», preguntó, su espalda rígida y su tono lleno de furia. «No hay tiempo, vienen por nosotros», exclamó el niño, mientras sus hermanos se aferraban a él, los tres desconcertados y desprotegidos. Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
¿Quién eran esos niños? Las preguntas estallaban en su cabeza, como bombas que nunca dejaban de estallar. La tienda se llenó de murmullos agitados. Los clientes, atrapados entre el asombro y el miedo, observaban la escena como si estuvieran viendo una película de terror en vivo. ¿Quiénes son esos niños?, preguntó alguien al azar, y la tensión seguía creciendo. Vera, ahora pálida y temblorosa, dio un paso atrás. «¡No! ¡No son míos!», gritó, su voz resonando con miedo. «Tú no los conoces. Esos no son mis hijos». Se dirigió al niño. «Pero son tus hermanos», replicó él, sus palabras golpeando a Vera como un martillo. La multitud se congeló. Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un giro inesperado. El rostro de Vera se torció en una mezcla de furia y horror. «¡Cállate!», le gritó, pero el niño no se detuvo. «Los quiero, siempre los he querido», dijo, sin poder contener las lágrimas. Ese momento fue como un ladrido en la noche, hiriente y ruidoso. Rafael se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de derrumbarse nuevamente. De repente, el hombre del abrigo se lanzó hacia el grupo de niños. «¡No! ¡No, no!», murmuró con los dientes apretados. Rafael, lleno de un coraje repentino, se interpuso. «¡Detente!», gritó, empujando al hombre hacia atrás. Pero en ese momento, una explosión de luz blanca iluminó la tienda. Todos se quedaron paralizados, deslumbrados. Un destello tan intenso que era casi físico. La atmósfera se tornó eléctrica. Entonces, un segundo grito resonó. Este fue diferente, un grito de dolor. Un hombre alto, con una chaqueta negra tan oscura que parecía parte de la sombra misma, había caído al suelo. Rafael se dio cuenta de que era uno de los hombres que había entrado previamente. Su rostro estaba pálido, casi azul. La multitud murmuraba, un eco de incertidumbre y caos a su alrededor. «¡Se está desangrando!», gritó alguien, y el pánico se apoderó de todos. Rafael dio un paso hacia adelante, queriendo ayudar, cuando de repente se oyó el sonido de sirenas acercándose. «¡La policía!», gritó alguien entre la multitud. Las puertas de la tienda eran el escenario de un drama que nadie había anticipado. La emoción se desbordó. Los niños, ahora todos juntos, gritaron, buscando a sus padres. «¡Mamá!», clamaron, pero el eco de su desesperación se confundió con el ruido de los pasos rápidos que se acercaban desde el exterior. Rafael miró a Vera, que estaba paralizada, su rostro perdido en la confusión. Él vio su rostro cambiar a medida que la verdad seguía revelándose, como si capas de una cebolla se estuvieran retirando. «¿Qué pasa con el colgante?», le preguntó a Vera, pero ella solo la miraba, su mirada pidiendo perdón. El hombre caído murmuró algo entre dientes, pero sus palabras se perdieron en el griterío. «Vera, explícame ahora mismo», exigió Rafael, apretando los dientes, sintiendo cómo el pánico se transformaba en furia. Es que no solo son hermanos, ellos son…», comenzó a decir, pero el sonido de las sirenas interrumpió su voz. Las luces destellantes se reflejaban en los rostros asustados. Los hombres oscuros rodeaban la tienda, y la tensión no era simplemente de tensión familiar, sino de un enfrentamiento que se dibujaba como un péndulo en la sala llena de juguetes. «Que venda quien sea, pero yo no dejaré que se los lleven», dijo Rafael, finalmente, sintiendo que el aire se llenaba de una determinación nueva. Sabía que lo que estaba en juego iba mucho más allá que solo unos niños y su protección. Ahora todo pendía de un hilo. Y la verdad estaba a punto de estallar en la cara de todos, como un
Las luces de la policía iluminaban la escena mientras Rafael se preparaba para enfrentar un futuro desconocido, sintiéndose atrapado entre la verdad y la traición. Las preguntas giraban en su cabeza, pero lo que más le asustaba era que, tal vez, la respuesta más oscura de todas estaba justo en la mirada de Vera. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué otro secreto mortal guardaba? Todo podía cambiar en un instante, y él estaba a la espera del desenlace que parecía inevitable. El caos se desató de inmediato. Rafael sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras miraba a Vera, sus ojos llenos de angustia. «¡Dímelo todo ahora!», exigió, su voz resonando en el aire tenso. Los niños, temerosos, se aferraban a sus hermanos, mientras los murmullos de la multitud se convertían en un eco confuso. «No puede ser. Este no es el momento», murmuró Vera, temblando. «¿No es el momento?» «Es el único momento que tenemos», gritó Rafael, gesticulando hacia el hombre en el abrigo, que permanecía en silencio, con una sonrisa socarrona. «Esos niños son peligrosos. No deberías estar aquí. ¡Vete!», dijo el hombre. Pero su voz perdió fuerza ante el clamor de las emociones. La puerta estalló, y más hombres armados ingresaron corriendo. Rafael sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero recordó su propósito. «¡Protejan a los niños!», grita. Mientras se colocaba frente a ellos, como un escudo humano, la adrenalina corría por sus venas. La incertidumbre lo invadía. «¡Atrás!», gritó Miguel, empujando a Vera. «¿Qué has hecho, Vera?». «¡Silencio! No hay tiempo para esto». «Escuchen a los niños», interrumpió Martín, el abogado, saltando delante de ellos con el rostro lleno de determinación. «No permitiré que se los lleven». El hombre en el abrigo se giró y su expresión cambió. «Dijiste que esto era un juego. ¡No es así!», gritó, pero su tono traicionó su nerviosismo al ver que su poder se desvanecía. Más niños, descalzos y sucios, salieron de las sombras, buscando refugio entre las piernas de los adultos. «¡Mamá!», gritó uno, rompiendo en silencio absoluto. Vera se quedó helada, el rostro pálido, y en un instante todos entendieron que esto era algo mucho más grande que ellos. «Esta es tu oportunidad, Vera», dijo Martín, con una voz suave. «Es momento de decidir. Ellos son tu familia. Este es tu momento de redención». Las lágrimas comenzaron a fluir por el rostro de Vera. «Pero yo no sé cómo», confesó, su voz temblando, casi rota. «Debes hacerlo por ellos», respondió Rafael, mirándola a los ojos. Era un instante de conexión que rompió las barreras. El hombre en el abrigo pareció desvanecerse en la escena, como una sombra que se niega a ser tocada por la luz. Los niños miraron a Vera. ¿Quiénes la habían llamado mamá? Y ella sintió el peso de su responsabilidad por primera vez. «Por favor, quédate. No puedo perderlos nuevamente», suplicó, mientras se arrodillaba frente a ellos. «¿De verdad estás lista para pelear por ellos?», preguntó Miguel, la voz llena de esperanza y miedo al mismo tiempo. «¡Sí! ¡Haré lo que sea necesario!», exclamó Vera, empoderándose en ese instante, mientras el caos a su alrededor parecía desvanecerse. Los hombres en la tienda comenzaron a retroceder, quizás sintiendo que la determinación de Vera era más potente que cualquier amenaza que pudieran traer. Rafael dio un paso hacia adelante. Su pecho se hinchaba de orgullo. Mientras la policía entraba por la puerta, la situación rápidamente se normalizó.
Las autoridades comenzaron a dispersar los conflictos, y Rafael sintió que finalmente la tormenta había comenzado a amainar. Con un temblor en la voz, Vera se volvió hacia Rafael. «Gracias, gracias por creer en mí». Y en ese instante, las palabras apenas contenían el tormento acumulado, pero también una chispa de esperanza. Mientras la tienda comenzaba a vaciarse, una nueva realidad se planteaba. Sosteniendo la mano de Juliana, Julián y el pequeño niño que había llegado corriendo, Vera se erguía con confianza. Sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez no tenía miedo. Era el comienzo de una nueva vida. Rafael miró a los niños y a Vera, entendiendo que el verdadero amor no siempre era fácil, pero era posible. Luego un eco resonó en su mente, una voz susurrante de esperanza. «Nunca dejes de luchar por lo que amas», pensó mientras un aire de nuevo amanecer llenaba la tienda. Y antes de que la historia continúe, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas nuestras historias únicas y emocionantes que vendrán. Aplasta el botón de like ahora y ayuda al algoritmo a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final y tus teorías. Quiero saber qué piensas. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Recuerda, solo los verdaderos fans apoyan el C.